¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Vamos a esperar que se reúnan los demás compañeros, ¿ya? Muy bien, ¿están viendo mi pie, por favor? Sí, doctor. Ya, y me escuchan bien, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces vamos a empezar a revisar el tema.
de la clase teórica de hoy, que es antimigrañosos. Estas son fármacos vamos a revisar fármacos que se utilizan en el tratamiento de la migraña. La migraña es un tipo de cefalea particular que clásicamente tiene una semiología, ¿no? Asociada, generalmente son pacientes mujeres, jóvenes, al menos inician la enfermedad en etapa joven. Son cuadros de migraña o de cefalea que vienen episódicos, o sea, entre episodio y episodio el paciente está totalmente asintomático. Pueden venir con distinta frecuencia, ya vamos a hablar un poco de eso. Normalmente son de un solo lado, o sea, puede ser el derecho o el izquierdo. Es una cefalea típicamente de carácter pulsátil, ¿ya? De intensidad variable de persona a persona y también entre crisis y crisis. Hay episodios de migraña más intensos que otros, ¿no? Entonces un paciente cuando tiene migraña ya tiene el diagnóstico de migraña, lo que pasa es que tiene episodios agudos, o sea, tiene migrañas agudas. Pero cuando está sano sigue siendo un paciente migrañoso porque en cualquier momento va a venir la migraña aguda. Normalmente hay una historia familiar y muchas veces la cefalea es precedida de un aura, o sea, algo que le avisa al paciente que va a venir la migraña, ¿ya? Puede ser, siente un olor particular, tiene una sensación de algo, siente algo que le señala que ya va a venir la migraña. Las migrañas son desencadenadas y la enfermedad también puede ser agravada presentando más frecuencia de episodios o más intensidad por el estrés, ¿no? Por la ingesta de algunos alimentos como el chocolate, el vino, ¿ya? El alcohol en general, el periodo menstrual, el consumo de anticonceptivos orales o de otro tipo de hormonas, etcétera, ¿no? Y esto es lo clásico, ¿no? Todo esto que hemos escrito es lo clásico, pero también hay variantes a lo clásico, ¿no? A veces pueden haber cefaleas que no solo sean de un lado, sino de ambos lados, que no tengan ese carácter pulsátil, sino que tengan un carácter profundo, diferente al pulsátil que hemos escrito. Normalmente el inicio de las migrañas es progresivo, o sea, cuando viene la fase, viene de menos a más, hasta que llega a un máximo, se mantiene hasta que desaparece la migraña aguda. Y la duración de una migraña aguda puede ser corta, tan corta como unas horas, 2 horas, o tan larga como días, 72 horas, ¿ya? Normalmente en el periodo migrañoso hay otros síntomas asociados, anorexia, puede haber típicamente náuseas, vómitos, fotofobia, o sea, el paciente se quiere alejar de la luz, fonofobia, se quiere alejar de los sonidos, puede haber alteraciones de la visión inespecíficas. Algunas veces hay migrañas ya más raras que se acompañan de un aparente déficit neurológico o foco neurológico, pero realmente no lo es, ¿no? No hay un accidente cerebrovascular en el fondo. Lo que está pasando es que hay contracciones de ramas de la carótida interna. La fisiopatología de la migraña no es bien conocida, pero más o menos se atañe a fenómenos de vasodilatación en el territorio de la carótida externa, de vasos endocraneales en el territorio de la carótida externa, o sea que están por dentro del cráneo, cerca a las meninges, pero que no entran al encéfalo, son territorios de la carótida externa. En cambio hay migrañas y son vasodilatación, esa es la etiología del dolor de la migraña. Pero a veces hay dentro de la migraña componentes vasoconstrictores, pero ya en el territorio de la carótida interna. Entonces, eso puede traer algunos déficits neurológicos. No hay algo orgánico, es una vasoconstricción funcional que a veces viene con la migraña o viene en vez de la migraña. Entonces puede traer focos neurológicos como déficits o alteraciones visuales. Por ejemplo, hay un defecto de un campo de uno de los ojos, y pueden haber como chispas o rayos en ese campo, es lo que se llama a veces
escotomas centellantes. Hay parte del campo visual de un ojo que no ve, pero que no solamente no ve, sino que tiene algunas alucinaciones luminosas, digamos de así, o escotomas centellantes. Hay algunas diferencias entre esto, pero ya es una cosa muy puntual. A veces pueden haber otros focos neurológicos no visuales, que son los más frecuentes y que pueden ser correspondientes a otras funciones neurológicas. Puede haber afasia, puede haber debilidad, adormecimiento. Es como si fuese un ACV, pero en realidad no es un ACV, es una migraña que está viniendo con foco neurológico. Algunas veces puede no haber la cefalea y haber este déficit neurológico también. Es lo que se llama un equivalente migrañoso. Un equivalente migrañoso. El paciente comienza a presentar episodios de trastornos visuales con determinada frecuencia, déficit del campo, escotomas, pero se le hacen estudios neurológicos y vasculares y de otro tipo y no tiene organicidad. Es un problema funcional, entonces a veces se le puede colgar el diagnóstico de un equivalente migrañoso porque no experimenta la cefalea. Otras veces experimenta la cefalea, pero también el foco neurológico. Hay variantes migrañosas ya mucho menos comunes y también más que llaman mucho más la atención. Por ejemplo, hay migrañas que pueden venir con oftalmoplegia, o sea, parálisis del tercer par y el ojo no se puede mover para un lado o para otro, no se mueve muy bien. Esa es una variante oftalmoplégica. O de territorios de la arteria basilar, donde se pueden convertir ambos campos visuales, entonces se puede trastornar también el equilibrio, la conciencia. Son variantes ya menos comunes. Y como hemos dicho, estas variantes de focos neurológicos algunas veces vienen como equivalentes migrañosos cuando no hay la cefalea, pero muchas otras veces vienen acompañados de la cefalea. En cuanto a la fisiopatología de la migraña, se entiende que es una dilatación, una vasodilatación de ramas craneales de la carótida externa, donde está involucrada la serotonina en esta vasodilatación. Y otro tema que está involucrado en los procesos dolorosos es la liberación de neuropéptidos proinflamatorios como la sustancia P, que se liberan por neuronas y que estimulan terminaciones del trigémino y terminaciones perivasculares que van a desencadenar también el dolor. De tal manera que si el tratamiento, la fisiopatología es una vasodilatación, lo que se usa para tratar la migraña son vasoconstrictores. Hay otros fármacos también, vamos a ver eso, pero son vasoconstrictores, ¿ya? Que vasoconstriñen el territorio endocraneal de la carótida externa, sin meterse, por supuesto, en el cerebro, y al producir esa vasoconstricción, bloquean la vasodilatación que trajo el dolor. Y otra fuente para que los fármacos actúen, como vamos a ver, es justamente la inhibición de la liberación por inhibición presináptica de neuronas para inhibir la liberación de estos péptidos proinflamatorios como la sustancia P. Entonces, la migraña se debería a vasodilatación de la carótida externa en territorios intracraneales y acompañado o al mismo tiempo se produce liberación de unos neurotransmisores que estimularán terminaciones del trigémino un poco gruesas o si no, terminaciones perivasculares ya mucho más finas. Y entonces, acompañada estos neurotransmisores proinflamatorios y estimulantes del dolor a la vasodilatación de la carótida externa de estos territorios que hemos descrito, es que se explica la migraña. Entonces, el tratamiento puntual será vasoconstrictores a este nivel y sustancias que inhiban la liberación de estos neuropéptidos también a ese nivel intracraneal. Muy bien. Entonces, cuando se tiene un paciente con migraña, hay que tratarlo porque es un paciente crónico, entonces hay que evitar los precipitantes, ir detectando cuáles son los precipitantes del paciente. Muchas veces en el estrés es difícil, pero se tiene que ir manejando. Cuando la migraña se hace muy frecuente, o sea, se hace un ataque de migraña cada semana o más,
Entonces se hace ya la necesidad de utilizar fármacos profilácticos de la migraña, que también lo hay. Pero cuando hay la migraña aguda, se tiene que dar terapia sintomática de la migraña. Eso es lo que vamos a tratar en cuanto a fármacos hoy, esta tarde. ¿Cuáles son los fármacos que se usan como sintomáticos en la migraña? Es decir, ¿cuáles son los fármacos que se utilizan para tratar los ataques agudos de migraña? Vamos a mencionar algo sobre los profilácticos y ya hemos dicho que los precipitantes se tienen que ir controlando, que son distintas ingestas y distintos componentes ansiolíticos, ansiosos, perdón, del estrés, etcétera, o a veces el periodo menstrual o otras situaciones que los pueden precipitar. Pero entonces ya nos vamos a resumir a los sintomáticos, a los fármacos que se usan en el ataque, en la migraña aguda. Entonces, por supuesto que el paciente se va a poner en reposo, es importante, la oscuridad es importante, el silencio, porque todo eso genera menos estímulo y faculta que la migraña pueda pasar. Pero se tendrán que usar eventualmente fármacos. ¿Qué fármacos usar para la migraña? Empezar primero con el paracetamol, ¿ya? Y con otros antiinflamatorios no esteroideos que ya vamos a revisar, diclofenaco, ibuprofeno, etcétera, que muchas veces son suficientes para controlar la migraña. Algunas veces los episodios agudos de migraña ya comienzan a no responder a este tratamiento básico, que es paracetamol o AINES, y entonces ya se hace necesario utilizar vasoconstrictores. ¿Por qué vasoconstrictores? Porque son vasoconstrictores del territorio de la carótida externa, el mecanismo de acción que van a llevar a que estas drogas funcionen. Y estas drogas son de dos tipos, los triptanos y los alcaloides del cornezuelo del centeno. Los alcaloides del cornezuelo del centeno, ACC, son fármacos muy antiguos, todavía tienen cierta vigencia, todavía se utilizan, son los que más comúnmente se usan, y entonces, pero no tienen muy buena eficacia. Entonces, al final, parece ser que la migraña pasa sola, a pesar del alcaloide. Pero hay algunos sujetos en que no pasa solo. Entonces, a veces hay que recurrir a fármacos mucho más específicos que vamos a conocer, que son los triptanos. Ambos actúan en la migraña por su capacidad vasoconstrictora, pero los triptanos, como vamos a ver, los triptanos son mucho más específicos y tienen mucho más eficacia. Es cierto que los alcaloides del cornezuelo del centeno son mucho más frecuentes, ¿no? La ergotamina, el famoso Café-Got, etcétera, son muy populares, la gente los compra, los consume, y con eso les pasan la cefalea, bueno, en buena hora. A veces les podrían pasar sin nada. No se olviden que el efecto placebo también es muy importante, ¿no? Pero cuando ya es fisiopatológicamente una cosa seria, los alcaloides del cornezuelo probablemente no funcionen como sí lo van a hacer probablemente los triptanos. Cuando las crisis de migraña se hacen ya muy frecuentes y muy intensas, comienza a aparecer un periodo migrañoso más de 4 veces al mes, entonces a veces ya se hace necesario utilizar drogas profilácticas. Y la profilaxis de la migraña no es bien conocida, por eso es que hay tantos fármacos que se pueden indicar para ella. No hay nada específico, ¿no? Uno puede dar aspirina, puede dar propranolol, que es un beta bloqueador, antidepresivos como la fluoxetina, estimulantes alfa-2 como la clonidina, antihistamínicos como la ciproheptadina, bloqueantes de calcio como el verapamilo, alcaloides del cornezuelo del centeno como la metisergida. Los alcaloides del cornezuelo del centeno que se usan para la migraña aguda, ergotamina, dihidroergotamina, no tienen efecto profiláctico, pero hay un alcaloide del cornezuelo del centeno que es la metisergida que puede tener cierto efecto profiláctico, ¿ya? ¿Y cuándo se va a hacer profilaxis? Cuando los ataques se hacen muy frecuentes y muy intensos, ¿no? Entonces, la mayor parte de estos ataques deben controlarse con AINES. La mayor parte de gente consume los alcaloides del cornezuelo y los médicos los recetan y la mayor parte anda perfecto con eso, en buena hora, ¿no? No tan en buena hora como vamos a analizar, pero bueno, así es como se pintan las cosas. Pero cuando la cosa es más seria, hay que recurrir probablemente a los triptanos, ¿no?
Pues lo que primero que vamos a tratar es los triptanos. Hay varios triptanos. Los clásicos son el sumatriptán, el naratriptán, el risatriptán. Hay otros también. ¿Qué hacen estos triptanos? Provocan vasoconstricción selectiva en el territorio intracraneal de la carótida externa. ¿Cómo hacen para provocar esa vasoconstricción? Porque son agonistas selectivos de los receptores de serotonina, 5-HT de serotonina, son agonistas selectivos de los receptores de 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, tipo 1. Y no solo del tipo 1, sino del E y el B, del 1D y el 1B. Y por eso producen la vasoconstricción intracraneal. Además, inhiben la liberación de neurotransmisores álgicos o proinflamatorios como la sustancia P, de neuronas que de alguna manera tienen secreción hacia estos lugares intracraneales que hemos comentado, entonces muy cercanas a las membranas. Por esa razón actúan. ¿Para qué se usan estos triptanos? Para la migraña aguda. Su ventaja sobre los alcaloides del cornezuelo del centeno ACC es que son mucho más específicos, entonces tienen menos efectos adversos que vamos a revisar. Estos estimulantes de 5-HTB1 y D1, el B1 es por B de vaso, también se podrían acordar, inducen la vasoconstricción craneal, y el D1 inhibe la liberación de estos péptidos vasoactivos y proinflamatorios de los que hemos hablado, que incluso ya se consideran como neurotransmisores involucrados en el. Acá tenemos el sumatriptán, el naratriptán, el risatriptán, entonces ya sabemos que actúan por estimulantes del 5-HTB1 y D1, ya sabemos lo que hacen por la estimulación de B1 y D1, y ahora conocemos acá un poco su farmacocinética. El sumatriptán se puede dar por vía subcutánea, todos se dan por vía oral, ¿ya? Algunos se pueden dar por vía inhalatoria también, como el sumatriptán, y a veces hay preparados de los otros, pero el uso más comúnmente es oral. Pero cuando hay mucho vómito, la vía inhalatoria o la vía subcutánea pueden ser útiles. Y de hecho lo son, porque a veces las migrañas se acompañan de mucho vómito. Entonces, tú le das el triptano y lo vomita. Entonces, alternativa de usar sumatriptán por vía subcutánea o en aerosol nasal. No es inhalatorio, es aerosol nasal. Dentro de los triptanos, el que tiene mayor biodisponibilidad es el naratriptán. Tienen vidas medias también un tanto variables. Y acá sí hay una diferencia más o menos importante. Los triptanos normalmente se metabolizan como las aminas, es decir, como por la monoaminoxidasa, y sus metabolitos se excretan por vía renal. Pero el naratriptán tiene 50% de eliminación renal, como todos los triptanos, que más bien tienen el 100%, pero 50% de metabolismo hepático. Entonces, esto es una curiosidad que tiene el naratriptán, de tal manera que un paciente que tenga insuficiencia hepática o insuficiencia renal, le es difícil usar otro triptano que no sea el naratriptán, ¿no? Porque si tienen insuficiencia renal no pueden excretar bien el metabolito del triptano. Entonces, en pacientes que tienen trastorno renal sobre todo, lo que más se aconseja es el uso del naratriptán. Y también a aquellos que tengan trastorno hepático, porque podrán excretar el naratriptán por vía renal en todo caso. ¿Ya? Acá está la unión a proteínas, pero el dato del metabolismo para la insuficiencia renal sobre todo, del uso del naratriptán, sí es importante. Acá tenemos las reacciones adversas de los triptanos. Como los triptanos son vasoconstrictores, es cierto que tienen selectividad en el territorio de la carótida externa, pero no es una selectividad total, de tal manera que pueden producir vasoconstricciones en otros territorios. Si hay vasoconstricción en la piel, si hay vasoconstricción en la submucosa, bueno, no va a haber muchos síntomas, pero sí empieza a haber vasoconstricción a nivel cardiovascular o neurológico, entonces allí sí puede haber síntomas. Y ese es el principal problema de los triptanos, al igual que los alcaloides del cornezuelo del centeno, es decir, vasoespasmo coronario. El vasoespasmo coronario puede traer isquemia coronaria, arritmias,
Esto se va a producir sobre todo en pacientes que tengan síntomas coronarios o problemas del ritmo cardíaco. Muy raro es en sanos, pero hay que recordarlo porque se pueden presentar aún en sanos, pero con mayor razón en gente que ya está predispuesta, ¿no? Parestesias, ¿ya? Que son a veces producidas por vasospasmos en territorios neurológicos o quizá periféricos, sensación de disnea, o sea, estrechez torácico, mareo, náuseas, porque se estimula receptores de serotonina en los centros del vómito, sueño, sudoración, cansancio, hipertensión arterial leve por la vasoconstricción, ¿ya? Si se usa en aerosol puede dar un sabor amargo, si se usa en subcutáneo puede dar dolor local. Bueno, eso es lógico, ¿no? Puede haber reacciones. Pues estas son las reacciones adversas que derivan del vasoespasmo coronario, del vasoespasmo periférico y a veces de algunas estimulaciones como los centros del vómito de receptores de serotonina y que podría producir en otros centros neurológicos el sueño y la astenia y otras cosas. Entonces, esa razón es porque los triptanos, que son agonistas de receptores 5-HT1, B y D, pueden producir reacciones adversas. Los alcaloides del cornezuelo del centeno producen exactamente las mismas reacciones adversas, pero mucho más frecuentes y mucho más seguidas. En cambio, los triptones los presentan, las desarrollan con menor frecuencia y con menor intensidad. ¿Por qué? Porque son mucho más específicos de un solo tipo de receptor, que es el 5-HT1B y el 5-HT1B. Entonces, ¿cuáles serán las contraindicaciones de los triptanos? Son las mismas contraindicaciones de los alcaloides del cornezuelo: pacientes coronarios, pacientes con enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial no controlada, enfermedad vascular periférica activa. Hay que mucho cuidado en el embarazo, en la lactancia, porque pasa en la placenta, en ancianos, porque estos fenómenos vasoespásticos van a ser más deleterios. En pacientes que tengan insuficiencia renal no se puede usar triptanos, excepto que sea el naratriptán, ya lo describimos. Por este poder vasoconstrictor de estos fármacos nunca se pueden asociar dos triptanos, ni tampoco un triptano con un alcaloide del cornezuelo del centeno. Pasan la leche materna de tal manera que en el embarazo y en la lactancia no se debe usar, en niños y en ancianos con muchísimo cuidado. Los triptanos se usan entonces para la migraña aguda, no sirven para la profilaxis, mientras más pronto se inicie mejor, y tienen sus esquemas de administración. Todos ellos tienen esquemas de administración que cuando el neurólogo va a usar o el médico los va a usar, tiene que consultarlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos el naratriptán. Cuando vas a manejar una migraña aguda, se dan 2.5 miligramos cada 4 horas, máximo 5 miligramos al día. Y máximo un episodio por semana, o 3 o 4 al mes, como quieran verlo, o uno por semana. Y así tienen los otros triptanos sus topes de dosificación diaria y de dosificación por mes, ¿no? Por ejemplo, el rizatriptán vienen tabletas de 5 miligramos, 10 miligramos, se da 5 a 10 miligramos cada 2 horas, hasta 30, o sea, solo se dan 3 dosis por día. Y no se puede dar más de 3 esquemas o 4 esquemas por mes. Entonces, por eso es que cuando el paciente comienza a presentar migrañas con frecuencias mayores a 4 por mes, entonces ya tiene que recibir terapia profiláctica, ¿no? ¿Y por qué son estos esquemas tope por día y por mes? Para evitar los fenómenos vasoconstrictores que hemos descrito. Acá hay algunas presentaciones, por ejemplo, el rizatriptán, hay tabletas, el naratriptán, tabletas de 2.5, y el sumatriptán. Normalmente los neurólogos son los que manejan el triptán, los triptanos, y el resto de médicos manejan muchas veces alcaloides del cornezuelo, lo que debería ser al revés, porque los triptanos son mucho más seguros que los alcaloides. Sin embargo, es muy difícil ir contra las costumbres, contra la corriente.
Estos son los alcaloides del cornezuelo del centeno. El cornezuelo del centeno es un hongo que crece en el centeno, que son granos, ¿no? Granos, cuando los granos se almacenan, hay humedad, estos granos desarrollan hongos, y esos hongos tienen ergotina, que es una sustancia que tiene muchísimos alcaloides, ¿ya? Acá hay algunos alcaloides de la ergotina. Por ejemplo, tenemos la ergotamina y la dihidroergotamina que se usan en la migraña. Esos son los alcaloides del cornezuelo del centeno que se usan en la migraña. Pero también tenemos otros alcaloides como la ergonovina y la metilergonovina que se usan para provocar la contracción uterina bajo ciertas situaciones clínicas en las cuales tú quieres que se contraiga el útero. También hay otro alcaloide que es la metisergida que se usa como profilaxis de la migraña, acuérdense. Y también el ácido lisérgico, que es un alucinógeno, viene de estos son alcaloides que están en la ergotina producida por los hongos que se desarrollan en los granos que se almacenan inadecuadamente, ¿no? Los alcaloides del cornezuelo del centeno que sirven en la migraña son la ergotamina y la hidroergotamina. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Un efecto vasoconstrictor. Pero su mecanismo de acción íntimo es muy inespecífico. Nosotros habíamos dicho que los triptanos actúan como agonistas de receptores de serotonina 1D y 1B. En cambio, los alcaloides del cornezuelo del centeno pueden ser agonistas de esos receptores, pero también pueden ser antagonistas de esos mismos receptores. O sea, se comportan como agonistas o antagonistas de receptores de serotonina tipo 1, de serotonina tipo 2, de dopamina, de adrenalina. Entonces, su efecto es mucho más inespecífico. Al ser más inespecífico, es menos activo y además trae más reacciones adversas. Acá tenemos la ergotamina y la dihidroergotamina. Encima tienen una farmacocinética bastante débil. La ergotamina tiene un gran metabolismo de primer paso con una biodisponibilidad muy baja. Cuando se combina con cafeína, la biodisponibilidad puede llegar al 1%, ¿ya? Pero hay preparados rectales de ergotamina y de hidroergotamina hay preparados endovenosos que algunas veces pueden ser útiles, ¿no? El efecto vasoconstrictor es de 24 horas, bastante prolongado. Y por supuesto, ya hemos dicho, no se pueden asociar dos alcaloides del cornezuelo, dos triptanos y tampoco un triptano y un alcaloide del cornezuelo por el fenómeno vasoconstrictor. La dihidroergotamina se usa normalmente por vía oral, pero tiene una biodisponibilidad aún más baja que la misma ergotamina, pero hay preparados endovenosos que algunas veces pueden funcionar, pero eficacia poco demostrada. Y hay preparados nasales y subcutáneos también. ¿Ya? Todo para a veces utilizarlos cuando hay presencia de vómitos asociados a la migraña, así como habíamos visto con el sumatriptano. Entonces los alcaloides del cornezuelo se usan para la migraña aguda. Acá tenemos la ergotamina, la dihidroergotamina, tienen el mismo principio posológico. O sea, por ejemplo, ergotamina se puede usar por vía oral, 1 miligramo, se inicia con 2 miligramos y luego se da 1 miligramo cada 30 minutos hasta 6 miligramos por día y máximo 10 miligramos por semana. O sea, la ergotamina se puede usar hasta 6 miligramos por día, máximo 10 miligramos por semana. Si ya comienza a demandar más el paciente, tiene que haber una terapia profiláctica. La dihidroergotamina se puede usar, hemos visto, por vía oral, pero también hay preparados subcutáneos y parenterales. Y se usa 1 miligramo cada hora, hasta 3 miligramos por día y hasta 6 miligramos por semana. No es recomendable dar más, porque puede haber fenómenos vasoespásticos. Entonces no tenemos que aprender estrictamente estas posologías, pero sí entender que hay topes de administración, tanto diarias como semanales, para el manejo tanto de los triptanos como de los alcaloides del cornezuelo. De tal manera que cuando uno quiere manejar uno de estos fármacos, tiene que recurrir a los libros, recurrir a la información para ver cómo va a manejar la posología de cada triptano o de cada alcaloide del cornezuelo en concreto. Las reacciones adversas de los alcaloides del cornezuelo son idénticas a las de los triptanos, solo que mayores en frecuencia e intensidad. Pero son los mismos que hemos visto para los triptanos. Perdón.
Y las contraindicaciones serán las mismas. Arteriopatía coronariana, enfermedad muscular, hipertensión arterial no controlada, vasculopatía periférica no controlada, ancianos, embarazo, lactancia, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. En insuficiencia renal ya hemos dicho el naratriptán, ¿no es cierto? Acá tenemos algunos preparados de los alcaloides del cornezuelo, ¿ya? Vienen comúnmente en combinación con cafeína porque esto mejora su capacidad vasoconstrictora y además mejora su biodisponibilidad. Y a veces vienen con antihistamínicos porque se supone que hay vómitos, entonces te doy un antihistamínico para bloquear los vómitos. Bueno, son cosas del Orinoco. Igual en la dihidroergotamina, acá hay un preparado comercial que tiene dihidroergotamina con cafeína y acá hay otro que tiene dihidroergotamina, cafeína y paracetamol, ¿no? Entonces ya son distintas alternativas que uno tiene que escoger. Muy bien, esta es una clase no tan prolongada, bastante concreta. No sé si tengan alguna pregunta. Quiero regresar a un ratito. Vamos a regresar a... Ya, perfecto. No sé si tengan alguna pregunta, algo que comentar. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Por qué la combinación de la ergotamina con la cafeína incrementa la biodisponibilidad? La cafeína por sí sola es estimulante del sistema nervioso central. No, mira, no hay una explicación, ¿ya? El beneficio sí es que aumenta la biodisponibilidad del alcaloide del cornezuelo, ¿ya? De alguna manera probablemente ocupe puntos metabólicos que deberían ser ocupados por el alcaloide y entonces mejora su biodisponibilidad, ¿ya? Algún fenómeno vasoconstrictor también puede asociarse porque la cafeína es un estimulante, puede inducir a veces vasoconstricción, elevar la presión, por eso se usa con cuidado en pacientes que tengan hipertensión, etcétera, ¿no? Y además es un estimulante del sistema nervioso central. Acuérdense que dentro de los factores subyacentes a la migraña, a veces son episodios, pueden ser de bajones psicológicos o de cosas así. Bueno, realmente no hay algo claro, ¿no? Pero si quisiéramos verlo, si yo quisiera verlo, lo vería por esos ángulos, ¿no? Ya, pero gracias. Gracias.